Buenas noches, regresamos nuevamente aquí al tiempo de entrevista política en Canal 6 Televisión y lo hacemos pulsando la actualidad en un municipio que siempre genera muchísima información, tanto en el lado positivo como en el lado negativo. Actualmente una localidad gobernada por Partido Popular y Coalición Canaria, creo que ya ustedes todos lo saben, hablamos del norte de Tenerife, hablamos del municipio de Puerto de la Cruz, que sin duda alguna tiene ante sí unos retos importantísimos, sobre todo en materia turística. Muchas preguntas y para eso nos acompaña hoy en esta mesa de la entrevista el portavoz y concejal de la Asamblea Ciudadana Portuense, David Hernández, a quien ya pasamos a saludar. ¿Qué tal, David? Buenas noches. Bueno, sigue su formación, entramos ya en materia, empeñada en que den a conocer ese acuerdo entre Coalición Canaria y Partido Popular, para que los vecinos conozcan cuáles son los pormenores de ese acuerdo. No obstante, ¿qué importancia puede tener eso? ¿Le puede cambiar la vida a los ciudadanos? Porque en la ciudad hay muchísimos problemas, pero la Asamblea tiene mucha insistencia precisamente en que se demuestre, que se dé luz a ese acuerdo. Claro, le puede cambiar la vida en el sentido que la ciudad quiere un proyecto. Los vecinos y vecinas del municipio quieren un proyecto de ciudad. Ese proyecto de ciudad no está escrito en ningún sitio. Y además nos parece importante por hacerle el seguimiento que toda oposición debe hacerle a un grupo de gobierno. Y además nos parece importante porque la justificación que dan para no hacer público ese proyecto son supuestos, dichos en palabras del propio alcalde, supuestos ritmos políticos. Pero esos ritmos, en el último pleno, nos comentan abiertamente que son los ritmos, los intereses de este caso de Coalición Canaria y de Sandra Rodríguez, de no explicitar un pacto que si estuviera por escrito sería motivo de expulsión de Coalición Canaria, con lo cual estamos anteponiendo los intereses particulares y partidistas a los intereses del municipio. Ahora mismo, día de hoy, ¿quién está gobernando la ciudad? ¿Más López Afonso que Sandra Rodríguez o viceversa? Yo todavía me lo sigo preguntando, pero creo que hay más nombres. Yo creo que López Afonso tira por un lado, Sandra Rodríguez tira para otro, pero también desde Los Realejos Manuel Domínguez tira para el suyo. Tuvimos hace unos meses una rueda de prensa que para mí fue bastante negativa para la imagen del Puerto de la Cruz, donde un alcalde de otro municipio vino a dar una rueda de prensa en la cofradía de pescadores sobre un tema del Puerto de la Cruz, en este caso el muelle deportivo, donde el alcalde asistía como público. Para mí eso dice mucho de quién puede gobernar el municipio. Por un lado Coalición Canaria y sus intereses, por otro lado el Partido Popular y los intereses del puerto, y por otro lado el Partido Popular y los intereses de su presidente insular. Pero también se puede entender que es el presidente del partido, López Afonso es alcalde del Partido Popular, es como si viene el señor José Manuel Soria, recientemente vino a dar también un paseo por la zona turística de Puerto de la Cruz. ¿Realmente se puede catalogar eso de injerencia extranjera, casi por decirlo? Sí, vamos a ver, es un tema concretamente del Puerto de la Cruz. Otra cosa es que venga y te sientes en la mesa al lado de tu compañero de partido, si quieres, pero que asistas como público, digamos, nos parece preocupante. No obstante, el grupo de gobierno prácticamente ha alardeado de esa buena sintonía, entre comillas, por lo menos con la oposición, de hacerlos partícipes, incluso en principios de verano presentaron una rueda de prensa juntos. ¿No está cambiando un poco la sintonía? Sí, desgraciadamente no por culpa nuestra. La buena sintonía nosotros la seguimos practicando, pero la buena sintonía no significa que vengamos a sentir con la cabeza a las decisiones que toma el grupo de gobierno. Tenemos decisiones propias, tenemos propuestas y tenemos mucha iniciativa en cuanto a la fiscalización, y eso hay a quien no le guste todavía. Con lo cual, si ese buen ambiente del que quieren presumir, pues ahora no se da, supuestamente, o creo que es por esa falta de interés de que lo sigan, ¿no? Nosotros seguimos en la misma línea. Pero hay reticencias a la hora de que Asamblea Ciudadana Portuense, Izquierda Unida, todo en esa amalgama, en esa formación, todo lo que pueda oler a la formación que usted representa, se le pone problemas a la hora, ya se lo he preguntado en otras ocasiones, de pedir expedientes, de solicitar información, plenos donde no se le entregan borradores. Sí, vamos a ver, y un ejemplo muy claro es ahora los presupuestos, ¿no? Que ya le preguntaré más adelante, precisamente. Pero sí, nosotros adolecemos echamos en falta esa información, esa transparencia, o eso de contar con la oposición para proponer temas. Nosotros no solo estamos fiscalizando, también queremos proponer, y no solo queremos ir a los espacios de decisión para fiscalizar, sino para ayudar en la solución de los problemas, ¿no? Pero no hace mucho tiempo los plenos de Puerto de la Cruz eran prácticamente una lucha de titanes. Ahora mismo, si yo le pregunto, en la figura del alcalde López Afonso, ¿ha conseguido él rebajar la tensión, esa crispación en los plenos del ayuntamiento que daba en la vuelta informativa a Tenerife? Hombre, es verdad que ha bajado la tensión, incluso la falta de respeto que hubo en su momento,
pero sí que hay enfrentamientos, creo que políticos bastante importantes. Es verdad que muchas veces esos enfrentamientos son personalistas. Al fin y al cabo, hay personas con ego que les gusta hablar y que les gusta llevar la razón por llevar la razón, y esos enfrentamientos se siguen desgraciadamente dando. Es verdad que el alcalde ahora mismo da un paso atrás y manda a su equipo como a protegerlo y no se mete donde haya un poco de conflicto, quiere dar un paso atrás, pero los conflictos creo que son buenos y siguen habiendo. Bueno, cambiemos de tercio, entramos ya en materia del lago Martínez. Va a ser la justicia quien decida si el ayuntamiento recupera los servicios de bares y cafeterías de esta infraestructura turística importantísima, no solamente a nivel insular, sino también regional y nacional, porque no se emitió ningún expediente sancionador por parte del grupo de gobierno, habida cuenta pues de los incumplimientos que surgieron con ayuntamiento, también con trabajadores. ¿Usted le ha preguntado al alcalde, investigado, sabe por qué no? Sí, eso es una alegación que hace en este caso la empresa concesionaria, de que en ningún momento le han abierto ningún expediente, le han sancionado con nada y ahora de repente van a recuperar la concesión. Mira, nosotros cuando llegamos al ayuntamiento, el primer problema que nos encontramos, incluso el mismo día que se forma el pleno municipal, había una manifestación de los trabajadores de bares y restaurantes del lago por fuera del ayuntamiento. Es el primer problema que yo personalmente me encargo de investigar y de pedir. Me encuentro con un expediente muy extenso, de muchas páginas, ahora lo están empezando a organizar, tiene más de 2.000 páginas, pero muy desorganizado y con unas irregularidades que empezamos a ver que nos llaman la atención. En principio vemos que esa concesión debe solo en concepto de canon 778.000 euros, solo en concepto de canon, con lo cual ya ahí hay una irregularidad bastante importante. En el pliego de condiciones lo pone bastante claro. Si hay un mes que no se paga el canon, es una falta grave. A las dos faltas muy graves es motivo de rescate, entre otros motivos que los hay. Pero eso es un motivo claro de rescate. No solo han pasado un mes, 2 meses, 3 meses, 5 meses, sino 3 años y medio que no se ha pagado el canon. Que la empresa concesionaria no ha pagado el canon y esa empresa no ha sido rescatada. Es más, los motivos que se dan ahora, después de una propuesta de Asamblea Ciudadana, los motivos que se dan ahora para rescatarlos, esos mismos motivos se estaban dando hace un año, hace 2 y hace 2 años y 8 meses, se daban los mismos motivos. ¿Por qué no se recuperó en ese entonces y no se dejó que la deuda creciera tanto? ¿Por qué no se recuperó en ese entonces? ¿Y por qué se recupera ahora? Es bastante sospechoso, es irregular. Además, me atrevo a decir, porque además lo dije en pleno y lo pregunté al propio alcalde en el pleno. La empresa concesionaria, nosotros cuando empezamos a investigar documentos vemos que el empresario que tiene esa concesión tiene una empresa, tiene 3 empresas, pero una de ellas la tiene como administrador, como 2 administradores únicos, él y el alcalde de Los Ralejos, don Manuel Domínguez. También nos parece cuanto menos curioso, por llamarlo de alguna manera, que el abogado que defiende a este empresario en los conflictos de los trabajadores sea personal de confianza de Manuel Domínguez en Los Ralejos, también relacionado con el Partido Popular, cobrando 55.000 euros. Es algo que verdaderamente nos llama la atención. Usted le formuló la pregunta, lo que está usted comentando ahora mismo en esta entrevista, lo formuló en el pleno, ¿y cuál fue la respuesta del alcalde? Que no le consta esa información, que no tenía esa información. La verdad que se vio bastante sorprendido, pero si lo sé yo, que soy una persona que viene de fuera del Partido Popular, que me preocupo por investigar, y son datos que saltan a la vista, como el grupo de gobierno no tiene esa información. ¿Por qué se ha perdonado entonces que esa empresa no pagara el canon cuando usted está explicando, según sus palabras, evidentemente, que a los 2 meses de un incumplimiento ya se tendría que hacer algo para solucionar una situación legal, administrativa, que aparece precisamente en un pliego de condiciones? No seré yo el que lo diga, pero además no solo se ha perdonado el canon. En 2012 hay un informe de la gerencia del lago donde se advierte al ayuntamiento, se pone en conocimiento de que al menos la mitad de los bares y restaurantes que están en el lago, de la zona de, creo recordar, de Alicios y de San Telmo, unos 6, 7 unidades de explotación, están conectados a la luz municipal. Desde el año 2012 hay un expediente. Están conectados a la luz municipal. ¿Qué quiere decir eso? Que los portuenses y las portuenses estamos pagando la luz de una empresa privada. Y hasta día de hoy que se rescata la concesión, esa luz no la siguen pagando. Usted está diciendo que el ayuntamiento sabe que se está enganchando. Sí, claro. Pero ¿cómo se puede permitir eso? Lo sabe porque hay un informe de la gerencia, además está en el expediente. Cuando yo pido el expediente, uno de los informes que veo es ese. Y además es una de los puntos claves que llevábamos nosotros en la propuesta de septiembre para
como justificante de recuperar esa concesión. Es muy grave lo que está pasando. ¿Se puede demostrar esto? ¿Ustedes no han denunciado esta situación? Porque vamos, estamos hablando de una situación que roza la ilegalidad, entiendo. De ser así lo que usted está explicando. Bajo siempre mi punto de vista, bajo su visión, que es la que yo claro, le yo no quiero decir que es por lo menos es irregular. Nosotros nos hemos asesorado jurídicamente y daremos los pasos que tengamos que dar. Ahora llegaremos hasta el final, porque el dinero, los 778.000 euros en canon, que eso es una parte, porque después hay seguridad social, hay el dinero, lo queremos recuperar. O sea, ese dinero ya lo dan por perdido. Es más, hay una compensación que el ayuntamiento le concede, en este caso a la empresa concesionaria, de 246.000 euros, por unas obras que la concesionaria hace del lago. Hay un informe, pero todavía no se sabe si va a salir a favor o en contra de este concesionario, pero ya en el informe del rescate está como que ese dinero ya se pierde. No queremos perder ni un duro, queremos recuperarlo todo. Es verdad que va a ser bastante complicado, pero no por el proceso de ahora, no por el proceso que ha iniciado la Asamblea, sino por el proceso, por la mala gestión histórica que ha tenido otras concesiones, pero esta en concreta yo creo que de lo más grave. Bueno, aquí en este caso está usted contando su versión. De ser así, sin duda alguna, desconocía esta situación, pues se tendría que entiendo que por lo menos hablar con el grupo de gobierno, que le habrá usted preguntado, le habrá dicho, señor alcalde, esto es lo que está ocurriendo. La información lo que recibo del grupo de gobierno, del alcalde en este caso, es que es muy complicado, que es muy difícil, que las cosas no son tan fáciles, pero yo creo que hay una dejadez bastante importante, una irregularidad. Yo en su momento, y lo dije en el pleno, se me instó a que retirara esas palabras porque estaba haciendo acusaciones muy graves. Yo no las retiré, de hecho me reafirmé porque estaba basado en documentos que estaban escritos y emitidos por los servicios jurídicos del ayuntamiento, no eran documentos que yo había elaborado. La recuperación de este servicio de restauración, ¿cuánto le puede costar al ayuntamiento aproximadamente? Son 37 trabajadores que tiene que... Se los asegura, ¿no? Los tiene que subrogar, los tiene que asumir. Es verdad que en el pliego de condiciones eso no está claro, pero si quiere seguir con el servicio, los trabajadores tendrá que asumirlo la empresa pública Palmarsa, que como recordemos está con un expediente de extinción que se cumplirá en unos años, y con lo cual estamos asumiendo más gastos. Y no será por en septiembre, cuando presentamos la propuesta, que ya sabíamos que la propuesta iba a tener como fin el rescate del servicio, nosotros advertimos al alcalde, estamos a tiempo, ¿qué es lo que piensa usted hacer con esta concesión? No, estamos a tiempo, cuando ya se haga efectivo el rescate en enero, pues ya tendría que haber estado preparado, según él, el pliego de condiciones nuevo y que lo absorba o que lo adquiera otra nueva empresa, pero ese trabajo no se ha hecho. Más hemos llegado hasta el final. ¿Quién asume ahora las consecuencias? ¿Quién asume? Pues el propio ayuntamiento, y nada más y nada menos que por parte de Palmarsa, ¿no? De forma somera, ¿por qué el grupo de gobierno no aceptó en su momento una petición? Sí, creo recordar del Partido Socialista también de Asamblea Ciudadana Portuense, de crear esa comisión de seguimiento, de fiscalización de las concesiones. Eso es una petición, una propuesta histórica, pero no de ahora, sino de años de activar, de crear una comisión de seguimiento de las concesiones, porque nos estaban creando un verdadero problema económico al municipio, ¿no? No lo sé por qué no se aceptaron. Yo creo que el grupo de gobierno, Coalición Canaria, PP Coalición Canaria, en aquel entonces, ellos su discurso es que están ahí para gobernar y que ellos son los que tienen que tomar las decisiones. Pues las decisiones han sido bastante nefastadas. Bueno, como ejerció la falta de personal ha conllevado que se prorrogue esas cuentas municipales, ese presupuesto. Esto afecta, bloquea la gestión del ayuntamiento, porque hemos ido a algunos sectores que está ya todo, digamos, estipulado, todo bien marcado, y esa demora no va a afectar precisamente la gestión, en la normalidad de la casa consistorial. ¿Afecta para la Asamblea Ciudadana Portuense? Sí, y además ese argumento que es verdad que dan ellos de la falta de personal a nosotros no nos vale. Aquí lo que falta es gestión. No se puede, el ayuntamiento, a pesar de estar en un plan de ajuste, ha podido cubrir las bajas y no las ha cubierto. ¿No? Las jubilaciones, hay muchas comisiones de servicio en este ayuntamiento. No se puede llegar al ayuntamiento con una política bastante autoritaria en este sentido en contra de los trabajadores, que se te vuelve en tu contra. Yo creo que ha habido falta de negociación y falta de previsión para gestionar desde el minuto uno los recursos humanos municipales. Y lo que sí se ha hecho es contratar, por ejemplo, a 5 personas con 1.800 euros de sueldo bruto,
de 14 pagas, personal de confianza, que no están dando un valor añadido, que no tienen ninguna función técnica, que incluso algunos de ellos, me duele decirlo, porque me parecen buena gente, buenas compañeras y buenas personas, pero que algunos de ellos están para coger el teléfono, para llevar la agenda, incluso para traer cortados y bocadillos para llevar, ¿no? Hay ciertos bares del puerto, mira, ya viene el concejal a buscar el bocadillo y el cortado, el concejal no, el personal de confianza a llevar el cortado para su concejal. O sea, nosotros nos estamos gastando dinero en ese tipo de personal con esa cualificación y estamos diciendo que no hay personal para llevar a cabo los presupuestos, pues haberlo gestionado mejor. O, por ejemplo, cambiar una bombilla en el puerto, y no lo digo en el sentido metafórico, lo digo en el sentido literal. Cambiar en una bombilla en el puerto, dicho por el propio concejal, es un proceso muy largo, es un proceso tedioso, complicado. ¿Por qué? Porque solo hay y la respuesta que te da es que solo hay un electricista. Oiga, problema de su gestión. ¿Cómo que solo hay un electricista en el municipio del Puerto de la Cruz? ¿Por qué no hay 2 y ni 3? ¿Y por qué hay 5 personas de confianza haciendo labores que no son tan necesarias? O sea, aquí hay una falta de gestión bastante importante. Bueno, por cierto, ¿sabe usted algo de la auditoría de Aqualia? Otro problema, tanto la auditoría, otro problema del puerto, de la falta de fiscalización de todos los servicios que tenemos la titularidad, pero que cedemos a empresas. No se conoce todavía esa auditoría tan importante para ver qué es lo que está pasando con el agua en el puerto, igual que no se ha iniciado una auditoría con la concesión del servicio de limpieza del puerto. Es verdad que el puerto está sucio y está oscuro. Está oscuro, ¿sabemos por qué? Porque no se cambian los bombillos, porque no hay personal. ¿Pero cómo se puede explicar que no hay personal? Es que cualquier televidente puede estar oyéndolo y diciendo, bueno, a lo mejor el concejal está en la oposición, le interesa decir que solamente hay una persona encargada para esa función. Es verdad que solo hay un electricista en el ayuntamiento del puerto. Un electricista es muy grave, o sea, hay que empezar la casa por donde hay que empezarla, por los cimientos. Y los cimientos del ayuntamiento es el personal. Habría que empezar el minuto desde que tomaron posesión, reuniéndose con los trabajadores y organizando el ayuntamiento por dentro. ¿Cuáles son las funciones de los trabajadores? ¿Cuál es la relación de puestos de trabajo, funciones, áreas? O sea, eso no se ha hecho en este municipio, con lo cual ahora nos encontramos que hay concejales verdaderamente desbordados, hasta con mal carácter, que yo los conocí a los primeros días de los planes y ahora los oigo, cómo se dirigen, con esa falta de cercanía y lo achaco la atención será importante. Lo quiero achacar a la atención, pero a su desbordamiento, pero por falta de gestión, esa no es nuestra culpa. No obstante, cuando se está dentro, no es lo mismo, entiendo yo, ejercer la función con responsabilidad que también estar en la oposición. Cuando encuentras los problemas son añadidos, ¿no? Soy consciente de que es un municipio muy complicado, hay unos problemas enquistados de mucho tiempo y que tiene que ser complicado estar ahí, pero nosotros de verdad... Tu labor es fiscalizar también. No, pero también tender la mano, y de hecho la hemos tendido, y de hecho hemos hecho algunas actuaciones en colaboración con el grupo de gobierno, pero de verdad que tendemos la mano, pero no quieren dejarnos participar. Han criticado ustedes la gestión económica del grupo de gobierno, pero según Sandra Rodríguez se ha reducido la deuda en el año 2015 en aproximadamente 2,6 millones de euros. ¿Esto no se contrapone un poco con ese discurso a veces beligerante de la Asamblea? Bien. Si nosotros, haciendo esos 2 millones y pico de euros que ha ahorrado el ayuntamiento supuestamente, nosotros hemos hecho los cálculos, y es verdad que no son unos cálculos matemáticos, pero si contabilizamos, los trabajadores están en comisiones de servicios, prestando servicios a otros ayuntamientos, por lo tanto pagados por otros ayuntamientos e instituciones. Si contabilizamos las jubilaciones y si contabilizamos la bajada de salario que se hizo a los trabajadores municipales, por cierto, con un conflicto bastante importante que nos va a revertir negativamente porque hay una sentencia ya en firme en contra del ayuntamiento, pues si sumamos todo ese dinero nos va a dar los 2 millones y pico que se ha ahorrado. O sea, aquí no se ha ahorrado dinero por gestionar bien o por gestionar mal, se ha ahorrado el dinero porque hay menos personal y eso va a influir en la gestión. En la gestión no solo esa gestión más técnica o más material, sino la gestión, por ejemplo, de los servicios sociales, que también están como están, ¿no? ¿Sabe usted que el Ayuntamiento de Puerto de la Cruz debe aproximadamente unos 500.000 euros a la extinta ya Mancomunidad del Norte? Bueno, no era un dato que tenía. Voy a preguntar por si se había dirigido el grupo de gobierno a explicar qué ha pasado con esto, si se va a devolver, si no. Un dato que no tenía. De verdad que nos gustaría tener más tiempo a los 3 concejales, en este caso de la Asamblea Ciudadana Porteña, porque tenemos nuestra ocupación, nuestro trabajo, y dedicamos todo el tiempo que nos es posible, pero ojalá tuviéramos más tiempo, porque cada
le digo, con el tema del lago, desde mayo prácticamente trabajando para hacer una propuesta en septiembre, y todavía es un expediente que todavía es complejo, ¿no? Ojalá tuviéramos más tiempo para poder seguir fiscalizando y proponiendo. Bueno, pero con 3 personas en el grupo no da tiempo, no hay espacio para poder dedicar incluso de una forma más exhaustiva a todo esto. Sí, a ver, y no solo son las 3 personas del grupo, sino la propia asamblea, las propias personas que conforman la asamblea. Pero es verdad que no estamos en una dedicación exclusiva al ayuntamiento, sino nuestra dedicación exclusiva es a nuestro trabajo, ¿no? Bueno, hablamos del sector turístico, importantísimo por otra parte para una ciudad que quiere cambiar quiere volver, mejor dicho, esos bríos que tenía antaño. Se hablan de un lugar para vivir una experiencia turística importante, sí, de seguir posicionando el destino, gracias a ese apoyo también del grupo de gobierno, también de los agentes turísticos, agentes económicos. Pero nos encontramos que tenemos una ciudad, Puerto de la Cruz, donde no hay cine para poder ir a ver cualquier película, organizar algún tipo de festival. No hay auditorio. Es de los pocos municipios de Tenerife que no posee un auditorio, por lo menos también en condiciones. Se está intentando ocultar algo, no se ha primado realmente en la cultura como algo que pueda dinamizar, también desde el punto de vista económico, no solamente cultural, sí. Insisto. Por ejemplo, ahora hay una partida del Cabildo, en los presupuestos del Cabildo, que tenemos acceso, gracias a que también ahora en el Cabildo han entrado fuerzas del cambio y tenemos buena relación y tenemos intercambio de información, una partida de 400.000 euros para un municipio del sur para hacer un auditorio, por ejemplo. O sea, en el puerto es una de las demandas históricas es el auditorio, es las infraestructuras deportivas. Antes había un turismo deportivo en el puerto, la piscina la tenemos como la tenemos, el pabellón lo tenemos como lo tenemos, el pabellón de la Vera está ni siquiera se ha abierto, con lo cual todos esos pequeños detalles, la limpieza que hablábamos antes, son detalles que van a influir directamente en la política turística del municipio, porque un turista lo que quiere, una de las cosas que quiere ver es luz y limpieza, ¿no? Pero además nosotros creemos que hay una política conformista en cuanto al turismo, ¿no? Es verdad que hay de pequeños detalles, pero el turismo en el puerto requiere de una planificación más a largo plazo. Nosotros decíamos, criticábamos o lanzábamos un dato que hay algunas estadísticas que son negativas para el puerto, como por ejemplo el 3% que ha bajado en pernoctaciones, ¿no? Es verdad que el consumo diario, la cantidad de consumo diario de turistas ha subido, sí, ha aumentado, pero es verdad que las pernoctaciones han bajado. Y esa crítica no ha sentado bien al grupo de gobierno, al área de turismo en este caso, porque vamos a ver, hay cosas buenas y hay cosas malas que tenemos que tenerlas en cuenta para mejorarlas, o sea que... Pero yo creo que la política turística en el puerto, los empresarios, los hoteleros, el otro día estábamos en un consejo rector de turismo y los hoteleros quieren ver ese puerto a largo plazo. Y ese puerto a largo plazo ahora pasa exclusivamente por lo que ha vendido Coalición Canaria y el PP, por el muelle deportivo. Por el muelle deportivo es lo único proyecto a largo plazo que además año tras año, elección tras elección, frustra a los ciudadanos porque no se hacen y frustra también a los posibles inversores. Hay hoteles de 4 estrellas en la ciudad turística que no se lo merecen y de alguna forma se desprestigia el destino. El tema de hoteles, es verdad que las infraestructuras no están todo lo adecuadas que tienen que estar, pero creo que no es solo un problema de la planta hotelera, porque también hay hoteles con mucha calidad, uno reformado prácticamente hace muy poco y que no está sacando los beneficios que tiene que sacar pese a estar reformado, ¿no? O sea que yo creo que no es un problema, que el problema, aunque se diga siempre ese tópico de los hoteles del Puerto Amigo, yo creo que no solo viene por ahí. Independientemente de lo que usted está diciendo, ¿cree usted que hay hoteles de 4 estrellas que no se lo merecen en la ciudad donde usted vive? Pues que a mí me conste así directamente, yo creo que no. Bueno, Asamblea Ciudadana Portuguesa, ¿está de acuerdo con ese proyecto de paseo de la costa? Si no me equivoco, une el Hotel Semiramis con el Mirador de La Paz. Sí, es un proyecto que nos parece interesante porque tiene un valor añadido, en este caso paisajístico, ¿no? Pero sí que el consorcio, y aquí entra la voluntad política, el consorcio tiene una serie de obras planteadas que... yo he preguntado si esas obras no son inamovibles o si nos dicen que sí, que son inamovibles, que ya hay financiación, que ya todos los proyectos están establecidos de esa manera. Por ejemplo, ahora están reformando la calle de Quintana, después va a venir la calle Blanco, después creo que es la calle Iriarte. O sea, hay una serie de obras que se van a hacer en el puerto
en torno al consorcio, con la directriz del consorcio, que a lo mejor no las ha pedido nadie, a lo mejor no es lo más necesario. Ahora sí dice, ¿cuál es lo más necesario para el puerto? Hablaríamos de auditorio, hablamos de la piscina, pero nadie dice reformar la calle Iriarte o la calle Blanco. Eso se podría cambiar. Nosotros pensamos que con voluntad política se podrían cambiar esas directrices, ¿no? No obstante, siempre la Asamblea Zonal Portuense pone pegas a la mayor parte de los proyectos. Si no hablamos del proyecto San Telmo, ahora usted también está comentando estos proyectos que por otra parte también creo que bueno, pues que cambian un poco, mejoran la imagen de la ciudad, pero siempre se le busca alguna pega. No, vamos a ver. Por ejemplo, la calle Quintana, ahora que ya está en fase de ejecución, o sea, ya se está ejecutando. Nosotros nos hubiera gustado que ese proceso hubiera sido más participativo, que nos hubieran dejado participar, no solo a nosotros, sino a la ciudadanía en la construcción de los espacios que queremos. Una vez hecho el proyecto ejecutado, nosotros estamos a favor de que se mejore el puerto. Por supuesto que estamos a favor, pero de lo que sí nosotros no estamos de acuerdo es la prioridad que se le da a algunos proyectos y a otros, ¿no? Creemos que no es el prioritario. Ahora, una vez hecho, bienvenido sea, ¿no? Claro, que sería complicado, entiendo yo también, para el grupo de gobierno, todos los proyectos que se vayan a realizar en la ciudad turística que tengan que tener el consenso de toda la ciudadanía. Creo que en algunos proyectos se entiende que se tenga que contar, evidentemente, con esa voluntad popular. Pero usted se imagina que todos los proyectos se tengan que salir a que el ciudadano de Puerto de la Cruz, a que más de 30.000 personas vayan a decidir el proyecto que quieren. No tiene por qué ser 30.000 personas, pero sí, por ejemplo, hablamos antes del pacto de gobierno. ¿Qué gobierno queremos? ¿Qué pacto queremos? ¿Qué ciudad queremos para más adelante? Entonces, no hay... ¿Tiene usted conocimiento de sanciones a vecinos de Puerto de la Cruz por depositar la basura en zonas no aptas o al lado de contenedores que están ya llenos? Vale, no me constan así sanciones a vecinos, no me consta. Lo que me consta es que el concesionario de limpieza está bajo mínimo, que hay una falta de limpieza en el puerto, no por falta de trabajo de los trabajadores, porque los trabajadores se impliquen, pero sí por falta de recursos, que de más número de trabajadores. Y por ejemplo esa auditoría que decíamos antes, que de 6 camiones de la basura, 2 se han desechado y 1 está averiado, con lo cual no tenemos ni siquiera los recursos para que el puerto esté limpio. Vamos ya terminando. ¿Cree usted que se ha intensificado esa ordenanza de ocupación de la vía pública a tenor de esos paisajes, ¿verdad?, de exceso en ocasiones de mesas y de sillas? El alcalde ya López Afonso lo había advertido. ¿Se está demostrando eso a día de hoy? Sí, yo creo que la ocupación en el puerto ya está llegando a unos límites bastante impredecibles, porque la Plaza del Charco, por ejemplo, ya es bastante negativo, ¿no? Y eso también tiene que ver con una ordenanza que cambió la manera de tarifar los espacios. Antes se tarifaban por mesas, ahora por metros cuadrados. Subió, no han pagado muchos de los comerciantes o en este caso de los restauradores, con el criterio de que les ha subido, pues no han pagado, con lo cual ahí hay un problema bastante grave al que tampoco se le está haciendo frente. Bueno, ya lo han oído. David Hernández, concejal, portavoz de la Asamblea Ciudadana Portuense. Gracias por compartir este tiempo de entrevista con todos los televidentes. Que tenga usted suerte también en esa labor que se le presupone a la oposición de fiscalización del Grupo de Gobierno. Muchas gracias, un placer. Por nuestra parte, nada más, les dejamos a continuación con la programación habitual de esta casa. Regresamos mañana aquí en Canal 6 Televisión con más entrevistas. Pasen buena noche.